La Voz del Derecho presenta Foro Penal. Conduce Sergio Reyes Blanco. Una presentación de La Voz del Derecho. Bienvenidos una vez más a Foro Penal en La Voz del Derecho, programa dedicado al análisis de asuntos que tienen que ver con el desarrollo del derecho penal, de todas sus implicaciones, y por eso hoy tenemos que hablar de algo que nos interesa a todos y que de una u otra forma tiene relación directa con los alcances que en el derecho penal se dan precisamente por la aplicación de la pena y por la imposición de las mismas, que terminan generando pues sanciones privativas de la libertad, como son las condenas, y que van, digamos, a futuro, dado la ineficacia, digámoslo así, del sistema penitenciario en Colombia, a que tengamos una problemática bastante particular y que hemos conocido en los últimos tiempos, que es el hacinamiento. Sumado a ello, a raíz del anuncio de la visita de su santidad, el Papa Francisco, pues han surgido algunas manifestaciones o algunos planteamientos o algunas inquietudes o algunas reflexiones en torno a si a raíz o como consecuencia de la visita de su santidad sea necesario aplicar algún tipo de beneficio, como es costumbre cuando un papa visita nuestro país, como ha ocurrido en las dos ocasiones tal vez anteriores que hemos tenido visita papal con Pablo VI y con Juan Pablo I, si me equivoco me corrigen, en donde se han aplicado rebajas a las condenas. Se ha planteado la rebaja de una sexta parte para los condenados y a su vez también la posibilidad de un beneficio para aquellos que están siendo procesados en cambiar la detención posiblemente por detención provisional. Y esto pues ha generado también reacciones contrarias en quienes piensan que no debe aplicarse ningún tipo de beneficio. Además, porque se hace más que como costumbre o más que como decoro o más que como todo el aspecto que pueda implicar el hecho de la visita de su santidad, se hace más pensando en dar una solución a un problema que se ha enquistado en nuestro sistema penitenciario, y es el hacinamiento, la falta de una infraestructura apropiada, la falta de una política decidida y dirigida precisamente a solucionar ese problema del hacinamiento. Algunos tratan de culpar al sistema penal de que por cualquier tipo de comportamiento penal se está privando la libertad. Cuando se solicita una medida de aseguramiento se está imponiendo la misma sin ningún tipo de valoración frente a la necesidad de la medida, y que esto pues obviamente genera que los planteles dedicados precisamente a atender a la población privada de la libertad se saturen, y eso ha provocado enormes problemas y preocupaciones. Hemos sido testigos en la última semana de lo que ocurrió en Bucaramanga con el levantamiento que hizo la población que estaba como una especie de URI en Bucaramanga, en el Palacio de Justicia, ¿no? Como en unos calabozos improvisados de detención provisional ahí mientras se define su situación y se les envía un plantel correspondiente, debido a que no hay cupo en los planteles. Lo hemos visto también en las URIs en Bogotá en tiempos pasados, en año anterior tal vez, en donde el INPE no quería recibir remisiones, y tenían las URIs que atender o las estaciones de policía que atender, digamos, esa población mientras se buscaba una solución. Eso generó problemas sanitarios, generó una cantidad de inconvenientes. Y sumado a ello, pues entonces vienen las críticas al sistema, la inoperancia del mismo, la falta de voluntad política para encontrar, digamos, salidas concretas a la crisis penitenciaria. Se habla que en Colombia hay 128, 130 y algo de planteles o de cárceles o de instituciones dedicadas a precisamente atender esta población, con una capacidad de 80 y algo mil, 80.000, un poquito más, una capacidad para atender esta población, pero está saturada en más de un 50%, porque se dice que hay más o menos una población de 121.000 reclusos. Ante esta situación, pues tenemos que mirar si realmente el derecho penal,
como está concebido, como está establecido hoy día, pues tiene algún tipo de responsabilidad, o si por el contrario, la misma obedece a otro factor explícitamente de origen político o de origen administrativo frente a las decisiones que se deben tomar en torno a ello. Y por eso tenemos como invitados, como es de costumbre ya miembro de esta mesa de trabajo, el doctor Julio César Montañez, y nos acompaña hoy el doctor Pablo César Ospitia Rosso, de quien dejo pues en la voz del doctor Julio César para que nos lo presente, nos cuente quién es y podamos iniciar este debate o esta reflexión o esta conversación sobre este tema. Doctor Sergio, cordial saludo, al igual que nuestra audiencia. Y bien, sí, el doctor Pablo César Ospitia nos acompaña hoy, quien es abogado egresado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la Universidad Externada de Colombia, magíster en Derecho Procesal Penal de la Universidad Sergio Arboleda y se está doctorando actualmente en Argentina. Y lo hemos invitado precisamente, no solo por su trayectoria como abogado penalista, como asesor del Congreso, sino sobre todo por su conocimiento especial al haber trabajado en el Ministerio de Justicia y al haber tenido la oportunidad de visitar distintos establecimientos penitenciarios y carcelarios, con lo cual nos va a dar una visión complementaria de todo esto que, digamos, en teoría sucede, pero que a veces contrasta con la práctica. Sí, doctor Pablo César, digamos, si la capacidad de la población de las cárceles para tener población penitenciaria está en 80.000 personas, para 80.000 camas, digámoslo así, en términos hospitalarios, y se está atendiendo una población de 121.000 reclusos, digamos, ese factor de sobrepoblación, ¿a qué lo podemos atribuir? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, doctor Julio, doctor Sergio. Respondiendo, digamos, la pregunta, si hiciéramos un análisis básico en el sentido de cuál es la problemática de la crisis del sistema penitenciario y carcelario y sobre todo, digamos, del hacinamiento, desde un punto de vista básico llegaríamos a la conclusión que realmente es la insuficiencia de cupos, pero creo yo que el trasfondo o realmente la problemática obedece a ciertos factores que pueden ser externos o internos. Digamos, en primera medida, podemos identificar que uno de los factores a esa problemática es la hiperinflación normativa, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que, digamos, a veces el legislador, por satisfacer, digamos, cierto clamor social, crea nuevos tipos penales, aumentan las penas, eliminan ciertos subrogados penales, y esto obviamente origina que, digamos, de una u otra forma se incremente la población carcelaria. A esto aunado que no hay una aplicación efectiva de ciertas medidas alternativas a la prisión, ¿sí? Esto, digamos, también origina un incremento de esa población. También podemos identificar el excesivo uso de la detención preventiva, no como excepción, sino como regla. El último COMPE, si la memoria no me falla, que es de fecha del 2015, establece o hace una proyección de que de aquí al 2022 el aumento de la población carcelaria llegará a 192.000 personas, de las cuales 50.000 personas van a ser procesados, que obviamente están privados de su libertad, pero como consecuencia de una detención preventiva. Aparte de eso, podemos también identificar ciertas problemáticas, pero ya de carácter de infraestructura, ¿sí? Digamos, no al interior de los centros penitenciarios y carcelarios no se encuentra con las condiciones mínimas para dar garantías de temas de salubridad, temas de salud, temas de educación. Aparte de eso, no hay, digamos, una relación entre una política criminal y una política penitenciaria carcelaria en el sentido de que
haya una articulación entre la efectividad de la pena y obviamente los distintos programas de componente de resocialización o de componente transversal, ¿sí? Entonces, digamos, se diseña buenos programas para ser aplicados con componentes terapéuticos, pero claramente al no tener la infraestructura necesaria, pues no se pueden aplicar, y esto conlleva a que no se realice una resocialización, que en últimas, cuando la persona se reincorpore a la sociedad, pues claramente volverá a reincidir en el delito. Entonces, para terminar respondiendo su pregunta, yo creo que son muchos los factores que conllevan a que exista actualmente una crisis en el sistema penitenciario carcelario y sobre todo que incrementan la población carcelaria. Sí, efectivamente. Y así lo ha definido la Corte Constitucional, ¿no? A través de la sentencia T-153 del 98 y la T-388 del 2013, al declarar la existencia de un estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario, propuso una serie de recomendaciones, entre las cuales me va a permitir enunciar algunas. La Corte recomendó diseñar un plan de construcción y refacción carcelaria e implementarlo, que hasta la fecha no hemos visto que se dé cumplimiento a ello. Determinar un lugar especial para los miembros de la fuerza pública. Adoptar un mecanismo para separar a los sindicados de los condenados, es decir, y es algo que siempre se ha planteado porque no se entiende, digamos que en un mismo patio, inclusive en un mismo centro penitenciario, pues estén mezclados los dos, ¿no? Porque las políticas frente a uno y frente a otro deben ser diferentes en el manejo ya de la reclusión, para efectos de rebaja, para efectos de resocialización, todas estas cuestiones. Adoptar un mecanismo, disponer de la presencia de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad en las cárceles, tampoco se ha hecho, es decir, trasladar los despachos para que operen de allí y de pronto sean mucho más rápidas las decisiones frente, digamos, a toda esa congestión que a veces se suele presentar en materia de lo que tienen que conocer los jueces de ejecución de penas. Adoptar medidas de protección urgentes mientras se establecen las de carácter estructural y permanente. Igualmente planteó que se requiere volver a repensar la viabilidad de la privatización de los establecimientos carcelarios y penitenciarios. Bueno, eso es una cuestión que habrá que mirarlo con lujo de detalle porque hemos tenido la experiencia de otros países donde se ha asumido la privatización del manejo de las cárceles y el resultado no ha sido el que se espera. También planteó que la justicia debe adoptar prácticas que permitan la celeridad en los procesos, el reconocimiento de la libertad provisional, la detención o prisión domiciliaria, el control electrónico eficiente, la ejecución condicional de la pena o la suspensión de la ejecución de la pena. De pronto en esa línea se han venido atendiendo algunos aspectos, pero también hemos visto en la práctica que ese tipo de medidas no tienen ningún resultado, digamos, efectivo, toda vez que somos testigos de cómo personas a quienes se les otorga, digamos, el beneficio de la detención domiciliaria o a quienes se les otorga estar en su lugar de residencia con brazalete electrónico, etcétera, etcétera, terminan dedicándose a la misma actividad por la cual fueron judicializados. Entonces hemos visto cómo se han capturado personas atracando, haciendo paseo millonario, personas delinquiendo, y que son personas que tenían una medida de estas. Es decir, yo creo que tratar de justificar de pronto a veces de que la privación de la libertad está generando el hacinamiento, pues no es de todo tan asertivo. Por eso comparto la preocupación que me plantea usted, doctor Julio César, frente, digamos, a esa visión que nos da en torno a la problemática, y quisiera que miráramos todos esos aspectos que la Corte ha venido señalando para establecer si efectivamente la solución está allí o si efectivamente, como plantean de pronto los abolicionistas o los mismos criminólogos que han venido planteando una línea frente al aspecto de buscar, digamos, que la sanción punitiva privativa de la libertad no es la solución y que deben buscarse penas alternativas, si esto realmente, si realmente tenemos que caminar en esa línea de pensar en la abolición de la cárcel, que a mí me parece bastante extrema y bastante inclusive peligrosa a efectos de que si tratamos de garantizar la seguridad social y en un estado en donde hemos visto y hemos venido siendo testigos que hay siempre un incremento a
a la ejecución del crimen, un incremento en las diferentes modalidades delictivas. Hemos visto cómo aumenta el hurto domiciliario, cómo ha venido aumentando el atraco callejero. Tal vez las tasas de homicidios en algunas ciudades se han disminuido, pero iguales en otras ha incrementado, como consecuencia precisamente de el mismo crecimiento de bandas organizadas dedicadas al crimen. Entonces es bastante, de bastante riesgo pensar de pronto en un abolicionismo de la cárcel, y de pronto surge otra tendencia totalmente diferente, y es aquellos que plantean la necesidad de la pena de muerte, porque esto contribuye precisamente a bajar los índices de hacinamiento, a bajar los costos para el Estado frente a lo que significa mantener a una persona privada de la libertad por X años, y además también porque desde la retribución o desde la misma prevención especial o prevención general termina dando mejores resultados frente, digamos, a una política para tratar de buscar que el delito no se cometa. Eso pues serán aspectos que tendremos que también comentar en esta mesa. Nos acompaña vía telefónica la doctora, nuestra compañera de mesa y de trabajo, la doctora Carolina Gutiérrez de Piñeres, y quisiera escuchar también su apreciación sobre esta problemática que hemos planteado para el día de hoy. Doctora Carolina, bienvenida a Foro Penal. Buenas tardes, queridos compañeros y queridos audio escuchas. Bueno, estuve escuchando lo que estabas planteando y quiero partir de una idea que decía Foucault en alguno de sus textos, no lo recuerdo con exactitud, pero él decía algo así como que la cárcel representaba el fracaso de todas las instituciones previas en la socialización del ser humano, de alguna manera. ¿A qué me refiero o a qué se refería él con esto? Es que cuando fallaba la familia, el colegio, la iglesia, la empresa, pues terminábamos, digamos, intentando que fuera una instancia tan coercitiva como la prisión, tratando de reparar lo que todas las otras instituciones no habían logrado. Y creo que de ahí parte el punto de la discusión que yo quiero proponer esta tarde. Pero esa tesis de pronto no aplica para Odebrecht. Bueno, voy a hacer un paréntesis ahí frente a el comentario que acabas de hacer, y es que definitivamente cuando hablamos de sistema penitenciario es importante hablar de la clasificación de los tipos de delitos que entran, ¿no? Entonces habrá unos que son más sociales, habrá unos que son más económicos y habrá unos que son más de tipo como familiar, pero todos en última sí tienen que ver con el fracaso de todas las instituciones previas. O sea, ¿por qué se vuelve uno corrupto? Porque seguramente a alguien no le enseñó a uno los valores prosociales, ¿no? O sea, a eso me referiría. Entonces, lo primero que quiero plantear con eso es que la cárcel nos muestra y nos enseña que tenemos que mirar para atrás, es decir, cómo mejorar los sistemas educativos, cómo apoyar las familias para que tengamos mejores ciudadanos y mejores seres humanos. Como ya hay un fracaso frente a esas cosas, entonces la pregunta es ¿qué hacemos ante el sistema penitenciario? La Corte ha planteado varias cosas que desde mi punto de vista son importantes, pero también limitan un poco el interés último, que es la resocialización. Y es que fíjense que estamos pensando en cómo mejorar el castigo, pero no se habla de cómo mejorar los programas de resocialización. Definitivamente, tener a una persona privada de la libertad sin un tratamiento adecuado que le permita reflexionar sobre su conducta no tiene ningún sentido. Es una persona que se la pasa encerrada todo el tiempo con otras personas que han cometido unos delitos mucho más graves, pues lo que se vuelve es una escuela del delito, como se le ha llamado tristemente al sistema, a las cárceles y a las prisiones. Entonces, lo que debemos es pensar en cómo tratamos a esas personas que ingresan a prisión. Bueno, una cosa es separar a los indicados de los condenados y etcétera, etcétera. Centrémonos en los que ya son condenados. ¿Cómo los tratamos? Entonces aquí también el tema es que empezamos a hacer una discriminación frente a los que tienen dinero y a los que no tienen dinero. Porque uno va a la picota y claramente ahí uno lo encuentra. Yo recuerdo cuando una vez fui a hacer una evaluación de una persona que estaba privada en la picota,
y pasé al lado de donde estaban los nules. Y yo decía, ¿por qué los nules tienen derecho a tener casi una casa fiscal más o menos, mientras los otros están hacinados? ¿Cuál sería la diferencia? Si ellos cometieran delitos mucho más graves contra una cantidad de personas mayor, pero tienen más privilegios. Entonces no sé si se entiende hacia dónde quiero ir, y es que tenemos que pensar primero cómo... Lo evidenciamos también con lo que conocimos hoy en las noticias frente al coronel Aguilar. La Corte lo condena por parapolítica, lo condenan a indemnizar a víctimas en cerca de, creo que 6.000 millones. El hombre plantea no tener dinero, hace un acuerdo con las autoridades para tratar de pagar esa sanción con 500.000 pesos mensuales, y lo han fotografiado manejando un Porsche último modelo, y todos conocemos pues la cantidad de bienes que tiene. Entonces uno dice, bueno, entonces en ese sentido, si el sistema como tal no opera, si de pronto pensar en la posibilidad de que la cárcel se reemplace por penas frente a algunos delitos, por penas de pronto pecuniarias, es decir, una sanción ejemplar para un corrupto, ¿cuál debe ser? Pues la extinción de todos sus bienes, así no sean producto, pero que con los bienes pague, digamos, el daño social que ha generado con esos actos de corrupción. Pero estamos viendo que somos demasiado permisivos, nuestro sistema es demasiado permisivo en esos aspectos, entonces... Demasiado permisivos con quienes tienen poder, ¿no? Porque con quienes no tienen poder somos supremamente represivos. Pero fíjate otra cosa. Sí, pero represivos frente a la sanción de la privación, porque, digamos, yo quisiera que lo analizáramos, si de pronto reemplazar las penas privativas de la libertad por otro tipo de pena sea la salida. Pero continúa, Carolina, por favor. Bueno, digamos, hay dos cosas que tenemos que empezar a mirar, por lo menos desde el campo en que yo trabajo, que es la psicología jurídica. Y es, bueno, primero, ¿cuáles son los tratamientos que estamos implementando con el objeto de la resocialización? Y cómo generamos penas alternativas. Entonces, yo sí creo que nosotros tenemos, y lo he planteado en otros programas, y lo seguiré planteando frente a otros programas, porque creo firmemente en la justicia restaurativa. Creo que una buena justicia restaurativa aplicada podría ser en parte la solución. No es la solución absoluta, pero es una manera de generar una solución. Pero es que se ha confundido que justicia restaurativa es que yo salga, le pida perdón a las víctimas y no haga nada más. La justicia restaurativa es que yo tengo que asumir una responsabilidad frente a mi cambio de comportamiento, pero además también una forma de reparar a la víctima de acuerdo a lo que ella quiere y necesita. Y lo otro es cuáles son los tratamientos que implementamos en las cárceles. Entonces, desafortunadamente, y me da pena decirlo a veces, pero la gente que hace los tratamientos no tiene siempre la capacitación suficiente para hacerlo. Entonces les pongo un ejemplo de lo que ha ocurrido. Generan programas de toma de decisiones, asertividad y resolución de problemas y habilidades sociales a un grupo de personas que roban, que comete hurto agravado. ¿Qué es lo que estamos haciendo con estos programas? Que está demostrado en múltiples investigaciones que logramos que salgan mejores delincuentes, no personas resocializadas, porque salen mucho más habilidosos socialmente, pero no tuvo un impacto sobre la reducción de su condena, sobre la mitigación, digamos, de su conducta que lo lleve a resocializarse. Porque definitivamente uno no puede resocializar a nadie en ausencia de la sociedad, ¿no? Entonces, digamos que yo creería que me gustaría dejar como ese punto ahí abierto para que ustedes también den su opinión. Sí, digamos, ese es el cuestionamiento que siempre se ha hecho, si realmente quienes pasan por la cárcel cuando salen regresan a la sociedad resocializados. Digamos que ahí podríamos decir un porcentaje bastante alto, pues tenemos que decir no. Otro llega resocializado, pero de pronto no por las medidas ni por las políticas resocializadoras que se imparten al interior del penal, sino por otros factores. Digamos, no provenientes directamente de los programas penitenciarios, sino de programas externos que pueden entrar al penal a realizar un tipo de trabajo. Lo hemos evidenciado, por ejemplo, con toda la actividad pastoral que algunas iglesias hacen, ¿no? Que logran cambiar, digamos,
a la persona en su visión de la vida, y esto hace obviamente que cuando salga a la libertad, pues no salga a cometer el mismo comportamiento que lo llevó a la privación de la libertad. Entonces, pues en ese sentido yo diría que sí habría que repensar, digamos, el modelo, seleccionar, porque pienso que para poder lograr éxito en los procesos de rehabilitación hay que seleccionar, digamos, a qué tipo de personas se dirige el mismo. Doctor Julio. Doctor Sergio, yo quería ahí hacer una pequeña intervención, y es precisamente respecto del modelo penitenciario, digamos, que es el paradigma. Y precisamente, pues nosotros hemos copiado, para nadie es un secreto, de alguna manera las tendencias del Buró Penitenciario norteamericano, ¿sí?, en cuanto al estilo, digamos, de establecimiento penitenciario, cuando tenemos acá un modelo propio que debemos haber seguido, que es el de la colonia penitenciaria, la colonia agrícola que tenemos en Acacias Meta. Quienes hemos podido visitar establecimientos penitenciarios y carcelarios, nos hemos dado cuenta que ese es un modelo que de alguna u otra manera tiende a una verdadera resocialización. No sé si de todos los delitos, pero digamos, las personas que entran allá, hubo un informe hace poco incluso de la revista Semana, donde retomaba el tema y mostraba cómo en esta penitenciaría ni siquiera a veces necesitan el candado para dejar sus pertenencias, puesto que hay una nueva concienciación, digamos, respecto del manejo de los bienes que tienen allá adentro, que obviamente no son bienes suntuosos, ni mucho menos, sino simplemente para su existencia, ¿no?, para su supervivencia. Con lo cual me parece que ese sería un modelo que debería replicarse, puesto que es una forma, digamos, más sensata de aproximarse al delito, y como lo decía la doctora Carolina, pues de alguna manera es una forma de pensar el sistema penitenciario de una manera distinta y tratar, digamos, de hacer una apuesta diferente a lo que se ha venido haciendo tradicionalmente. Sí, vamos a hacer una pausa en Foro Penal y ya regresamos. Estamos de regreso en Foro Penal y escuchábamos precisamente la apreciación que hacía la doctora Carolina Gutiérrez de Piñere de sus conocimientos de la psicología. Y efectivamente todos estos aspectos que tienen que ver con la resocialización siempre han sido objeto de crítica y de planteamiento, doctor Pablo César, porque se creería, uno pensaría que es que no hay, digamos, protocolos o que no hay modelos para aplicar en los centros carcelarios, pero deben de existir. A ver, claramente existe un sistema, existe una teoría, existe unos programas con componentes transversales que son aplicables en todo el proceso de la resocialización, ¿sí? La teoría existe. Lo que realmente no existe son los recursos, ¿sí?, necesarios de infraestructura, de personal idóneo, personal capacitado, personal suficiente que permita aplicar esos sistemas de resocialización o esos programas transversales con componente obviamente terapéutico que van a impedir que realmente el condenado incurra en una desocialización y obviamente reincida cuando salga a la sociedad nuevamente en el delito. Aparte de eso, no hay recursos para aplicar un control al pospenado cuando obviamente se reincorpora a la sociedad. Entonces, prácticamente dejan solo a la persona, ¿sí? No hay como no se puede aplicar ciertos programas que obviamente se deben aplicar al pospenado con la finalidad de seguirlo, con la finalidad de evaluarlo, ¿sí?, para evitar que esa persona reincida en el delito, como lo dijo el doctor Julio. Aquí obviamente nos gusta copiar ciertas cosas de afuera, pero no nos preguntamos si realmente nuestra capacidad es la adecuada para implementar, digamos, todo ese sistema. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí hay un sistema de resocialización. El problema es que no contamos con el personal idóneo para aplicarlo. Y un ejemplo, digamos, era en Picaleña, Coiba. Algo que me sorprendió era que había solo un psicólogo, ni siquiera había un secretario para atender a 12,000 personas y había como mil condenados que estaban en situación de suicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, y es precisamente tal vez por las razones que se afirma que las cárceles terminan siendo la universidad del crimen, es decir, porque primero hay hacinamiento, segundo no se pueden aplicar, digamos, esas teorías que usted dice que existen frente a resocialización, y tercero, termina la cárcel convirtiéndose en un centro de operaciones del crimen. Entonces, ni siquiera es la universidad del crimen para el efecto de que quien se gradúa allí sale a delinquir, sino que es que desde el mismo penal se está generando toda una operación criminal. Hemos visto cómo desde las cárceles se extorsiona,
hemos visto cómo, eso de afuera hacia adentro, pero también hemos visto cómo hacia el interior de la cárcel se cometen a diario, en complicidad inclusive con el personal penitenciario, cantidades de delitos, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes, delitos sexuales. Se crean todas unas redes allí inclusive de prostitución. Entonces a mí me parece supremamente grave porque pareciera que al Estado no le importara, digamos, realmente la situación penitenciaria que tenemos hoy en día. Yo quisiera que miráramos ese aspecto, además también para pasar luego a que revisemos si el pensar en medidas de modificación punitiva puede contribuir a reducir los índices de hacinamiento carcelario. Entonces, yo creo que primero toquemos la situación que plantea con anterioridad el doctor Julio César, su visión sobre esto. Yo creo que sí, es lamentable, digamos, el tema de recurrir siempre, digamos, a la pena como prima ratio, contrario a lo que debería ser, que es última ratio, ¿sí? Y de alguna u otra manera tenemos que entender que precisamente, y la doctrina lo tiene muy claro con esa famosa frase que dice que la pena es una amarga necesidad, es decir, no hemos encontrado en este momento de evolución de la sociedad una mejor forma de tratar los delitos más graves, pero es que acordémonos que hay un principio que es el principio de fragmentariedad y el de subsidiariedad, que nos dicen que el derecho penal debe ser la última instancia a la cual recurrir. Por eso yo le hallo absolutamente, y estoy de acuerdo con la doctora Carolina, en su planteamiento de la justicia restaurativa, que lo hemos venido defendiendo acá, doctor Sergio también, desde Foro Penal, y es que la justicia restaurativa, digamos, debería implementarse de alguna manera para, la mayoría de delitos digamos que puedan ser solucionados bajo esa medida, pero obviamente no somos obtusos ni hemos todavía de alguna manera planteado que esto sea para los delitos más graves. Precisamente los delitos más graves requieren las sanciones, pues digamos, proporcionales a esa gravedad del daño. Y aquí hay que introducir un debate que es necesario, y es el tema de, bien, sabemos que el delito, digamos, más grave de todos es el delito contra la vida, porque la vida es la que permite precisamente todos los demás delitos, pero hay también bienes jurídicos colectivos, como la administración pública, ¿cierto?, que de alguna manera, al ser afectados, por ejemplo, en los delitos de peculado, ¿sí?, llegan de alguna manera a ser mucho más graves, puesto que van a generar mucho más daño que otro tipo de delitos, ¿sí? Todo lo atinente a la celebración de contratos, el interés indebido en la celebración de contratos, la celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales, la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Sabemos que esta es la forma, digamos, más latente de la corrupción en la administración pública y que se da de alguna manera relacionada con todos los temas políticos, porque sabemos que las campañas políticas en varios casos se financian de esa manera. Si nosotros, digamos, logramos entender que esos son los delitos más graves, puesto que su impacto no es, digamos, por el tema netamente mediático, sino por los daños que hace, a veces no solo intrageneracionalmente, sino intergeneracionalmente, puesto que si no se construye una escuela, si no se construye un hospital, pues el daño va a ser mucho mayor. Me parece que eso debe ser algo de que se trate desde la proporcionalidad de una nueva manera. Claro, sí, doctor Pablo. Sí, que quería, digamos, responder al planteamiento propuesto de que por qué se puede pensar que los centros penitenciarios carcelarios se pueden considerar como universidades del delito. Y yo creo, pues con todo el respeto, que uno de los factores es un problema del legislador. A ver, porque el sistema penitenciario carcelario establece que se puede redimir pena por trabajo y por estudio, ¿sí? Pero no establece ese gancho para los programas de resocialización o con componente terapéutico, ¿sí? Que eso realmente, esos programas son muy importantes porque al tener ese componente terapéutico se puede identificar cuáles son los factores que llevaron a la persona a delinquir. Entonces lo que se ve realmente es que como esos programas no permiten redimir pena, entonces realmente las personas que se quieren involucrar en esos programas es porque realmente quieren, ¿sí? Entonces las personas que no pueden, que digamos tampoco pueden redimir penas por estudio y por trabajo, porque obviamente los cupos son limitados, entonces terminan teniendo mucho tiempo y ahí es cuando empiezan a delinquir, empiezan a hacer ciertas cosas que no deben hacer al interior del sistema penitenciario y carcelario, y bueno, y por eso, digamos,
y la cantidad de consecuencias que tiene, digamos, lo que ocurre al interior de los penales, porque para el Estado, que es quien debe garantizar la seguridad de este personal, debe responder por lo que les pase a ellos allí. Entonces también se ha convertido inclusive en una cuestión preocupante el hecho de que algunas personas prefieren estar adentro, es decir, salen y vuelven a delinquir para estar adentro y buscar de una u otra manera cualquier tipo de situación a efectos de poder demandar luego al Estado para buscar indemnización. Hay una cantidad de cosas que se deberían observar, pero eso nos conllevaría, pues primero, hacer muchos programas y dedicarle tiempo, digamos, a cada una de las cuestiones que se pueden desprender de ello. Pero volviendo, digamos, a ese aspecto de buscar pena alternativa para zanjar, digamos, la problemática del hacinamiento. Pues siempre se ha venido planteando, inclusive hay modelos que tienen el sistema de cárcel de puertas abiertas, es decir, la persona es condenada a pena privativa de libertad, tiene que ir a un centro de reclusión, pero el centro de reclusión termina convirtiéndose como en su casa simplemente donde va a pernotar. Es decir, en el día la persona está fuera, sale a laborar, realiza sus actividades de trabajo y regresa a la hora indicada al penal precisamente para estar allí en una digamos que sería una pena privativa de la libertad, porque estaría en el día laborando, produciendo, haciendo parte de la actividad social y en las noches cumpliendo su pena al no tener la posibilidad de hacer vida normal como lo hacemos el resto de los ciudadanos con plenos derechos. Ese es otro de los modelos que se ha planteado. Pero digamos que buscar estrategias para reducir el hacinamiento en una sociedad donde hemos evidenciado que constantemente se incrementa el delito, pues es bastante preocupante. Es decir, y además cuando el delito que se incrementa es el que la sociedad reclama, que tenemos que también atender el clamor social, en el que la sociedad reclama que esos comportamientos sean penados con pena privativa de la libertad. Y ahí es donde surge entonces la propuesta de la pena de muerte. Es decir, la pena de muerte realmente sería un instrumento punitivo primero para buscar prevención o retribución y segundo para reducir el hacinamiento. Doctor Julio César. Yo considero que, digamos, desde el derecho comparado está bastante claro que no hay, digamos, una relación entre el aumento de penas o la agravación y la disminución proporcional de los delitos. Por ejemplo, en los estados del sur de Estados Unidos, donde hay pena de muerte, ¿cierto?, no está claro que el hecho de que haya pena de muerte haya hecho reducir ese tipo de delitos. Por el contrario, incluso pueden mandar un mensaje, digamos, erróneo a la sociedad. Acordémonos que, como el mismo Beccaria lo decía ya desde antaño, de alguna manera en el plano, digamos, preventivo general, ¿cierto?, en la medida en que una pena pueda llegar a ser más violenta, puede incluso llevar de alguna manera un mensaje equivocado a las personas, puesto que las personas pueden, de alguna manera, las personas que delinquen, pueden llegar a cometer actos incluso más severos, que dañen más, afecten más bienes jurídicos, incluso para, digamos, tratar de evitar esa pena tan severa. Es decir, tiene como un efecto de lo que en ciencia política llaman un efecto perverso. Es decir, busca o consigue finalidades distintas a las que está buscando. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, me parece, y yo creo que sí hay que citar el estudio del profesor David Garland de la Universidad de Nueva York, quien en su texto más o menos de 2012 debe ser, se llama Peculiar Institution, él hace un análisis del sistema norteamericano desde una perspectiva muy sociológica. Él dice que, digamos, no va a entrar, digamos, en el dilema moral de si es buena la pena de muerte o no, sino desde el plano sociológico, y dice que, digamos, a través de esas instituciones uno puede entender, digamos, en qué nivel de evolución está la sociedad, cómo la sociedad de alguna manera puede ser interpretada a partir de las finalidades punitivas y las penas que establece tanto cuantitativo como cualitativamente. Doctor Paulo. Bueno, yo creo que la cárcel no es la solución, ¿sí? Siempre he preferido un sistema preventivo al represivo. Sin embargo, tampoco puedo decir que la solución sea la aplicación de penas alternativas de la libertad. ¿Por qué? Porque ¿qué sacamos si aplicamos esas penas alternativas a la libertad a determinados delitos si el legislador
crea nuevos delitos, aumenta penas, elimina subrogados. Entonces, pues realmente no estamos haciendo, digamos, o no estamos avanzando demasiado. Entonces yo creería que la solución debe ser un poco más completa, en el entendido de que realmente desarrollar la idea que la cárcel no es la solución a todos los problemas y no siempre debemos acudir al mundo del derecho penal, adoptarlo para solucionar los problemas que obviamente aquejan a la sociedad. Sí, pero digamos, lo curioso es que, y sobre todo en los jóvenes, que es donde uno se extraña más, por ejemplo, usted hace la consulta en las universidades, en las aulas de derecho, y el 99% de los estudiantes están a favor de la pena de muerte, y eso es curioso. Y lo que plantean ellos es que, digamos, si el Estado debe garantizar, digamos, la protección, como lo establece la Constitución, de la vida y honra de los ciudadanos, ¿por qué no puede sancionar con la pena de muerte a quien ha vulnerado la Constitución y la ley y ha causado un daño? Obviamente no, aquí estamos hablando de delitos graves, ha causado un daño al quitarle la vida a otra persona? Por ejemplo, planteaban el caso de la niña Juliana Zamboní. O sea, a una persona como esta, que le quita la vida a un ser indefenso, pues con mayor razón el Estado debería disponer de unas medidas drásticas, punitivas, a efectos de que al ser declarado culpable y responsable de esos hechos, se le sancione también con la vida. Entonces uno pues se cuestiona. Yo soy defensor de la vida y no soy partidario de la pena de muerte por muchos aspectos, pero uno se cuestiona cuando escucha, digamos, a jóvenes que uno pensaría que estarían en la línea contraria, digamos, dirigiéndose en ese camino de que la pena la pena de muerte termina siendo un instrumento justiciable que frente, digamos, a la misma retribución, pues terminaría satisfaciendo a la sociedad frente al hecho, no tomándolo como un argumento de venganza, sino más bien como consecuencia precisamente de todo ese concepto de indignación social que existe frente a la comisión del delito y de los delitos graves y atroces. Estoy aquí tratando pues de encuadrarlo. Entonces, digamos, en esa perspectiva, ¿qué podríamos decir? Es decir, ¿la pena de muerte debería tener la posibilidad de considerarse en algún momento, o definitivamente tenemos que, digamos, evitar cualquier posibilidad que en nuestro modelo jurídico pueda tener algún tipo de posibilidad? La tuvimos en el siglo antepasado y en el siglo pasado. Finalmente se eliminó en la reforma de 1910. El último condenado fue un defensor de derechos humanos por una cuestión bastante particular que terminó siendo ejecutado en 1907, si no estoy mal. Y finalmente en la reforma constitucional de 1910 se proscribe definitivamente, y a partir de allí pues no se aplica en Colombia la pena de muerte. Pero hemos tenido momentos en los cuales se ha tratado de plantear y de vender la idea de que es necesario regresar precisamente al instituto punitivo de la pena capital para ciertas conductas punibles. Entonces, pues habría que mirar ese aspecto también. Y si eso realmente contribuiría a reducir el hacinamiento. Obviamente sabemos que frente a costos, sí, va a bajar los costos, pero para que baje los costos y para que reduzca el hacinamiento, tenemos que pensar en la posibilidad de la pena de muerte para un número significativo de condenados, porque de lo contrario en esa línea no tendría ningún tipo de incidencia. Pero en los aspectos de la retribución y de la prevención especial y la prevención general, digamos, hay los defensores de la pena pues argumentan líneas en este camino. Obviamente los abolicionistas están por otro sendero, pero en esa dirección, en esa perspectiva, doctor Julio César, desde su experiencia profesional, ¿qué nos podría aportar? Yo creo que este tema de la pena de muerte y también parte de la concepción que uno tenga del sistema penal. Yo sí en eso me considero bastante seguidor del profesor Zaffaroni, y creo que precisamente la labor del derecho penal, de la dogmática jurídico-penal, del procedimiento penal, de las garantías del mismo, es precisamente limitar el poder
poder punitivo del Estado, porque es que de alguna manera lo que él siempre explica es como si el Estado de Derecho estuviera conteniendo el Estado de policía, el Estado represivo que hay adentro de ese Estado de Derecho. Luego entonces hay que limitar el poder punitivo, y ahí digamos yo sí de alguna manera soy seguidor de la criminología crítica, digamos no llego hasta el abolicionismo, a pesar de que entiendo algunos de sus planteamientos, pero digamos no, o sea, estoy de acuerdo con que todavía no hemos inventado digamos una institución, digamos, para ciertos delitos tan graves como los delitos contra la vida, delitos de crímenes de lesa humanidad. No hemos inventado, digamos, algo mejor que la prisión. Por lo tanto, digamos, es una amarga necesidad, sigue siendo la pena, eso es innegable, pero yo creo que tenemos que reducirla al mínimo para los problemas y los conflictos sociales que son realmente graves. Para con eso, digamos, le damos todo el valor que tiene esa pena. Pero si empezamos a volver ese populismo punitivo y aplicarlo a todos los delitos, pues precisamente se va a desbordar ese ejercicio. Pero retomando el cuestionamiento precisamente que hace doctor Sergio respecto a la pena de muerte, si sería necesario, yo pienso que precisamente al haber evolucionado como sociedad, precisamente hemos dejado atrás ese concepto de la pena de muerte, ¿sí? Hay delitos que son muy graves, claro que lo son, ¿sí? Pero nosotros debemos de alguna manera intentar es precisamente acotar ese poder punitivo del Estado que desbordado puede causar grandes desmanes. Y tenemos que pensar en una cosa, y precisamente el ejemplo que citaba doctor Sergio de 1907, el poder punitivo puede ser utilizado de manera política, precisamente porque es poder punitivo, y entonces puede utilizarse contra ciertas personas. Entonces, si de alguna manera en algún momento se establece acá la pena de muerte y decimos que va a ser contra ciertos delitos, sabemos que el poder punitivo también se puede direccionar, sabemos que desde la investigación criminal se puede de alguna manera imputar y acusar a ciertas personas por determinados delitos, y entonces tendría un poder, digamos, demasiado amplio e insospechado. Por lo tanto, creo que es inconveniente. Doctor Pablo. Bueno, no creo que la pena de muerte sea la solución para prevenir delitos o para disminuir el hacinamiento carcelario. Y como le dice el doctor Julio, o sea, pensar en ello sería abrir en una compuerta muy peligrosa, porque el día de mañana no solo se va, digamos, pensemos que se aplique en el caso que obviamente todos rechazamos de Juliana, sino que también se va a aplicar para delitos contra la administración pública, delitos contra la recta y eficaz administración de justicia. Entonces ya sería la pena de muerte la solución de todo, y entonces el derecho penal sería la solución de todo. En muchos países occidentales, en China se sanciona la corrupción con pena de muerte. Exactamente. Entonces ahorita que está en boga la corrupción y todo eso, entonces el día de mañana sale, no, que entonces pena de muerte al corrupto, y pues esa no es la solución. Fue condenada una persona por hacer llamadas telefónicas al exterior cuando en su empresa estaba prohibido el uso de las llamadas al exterior, imagínense. O el día de mañana en delitos contra los animales, entonces pena de muerte. Entonces creo que sería jugar con candela. Vamos a una pausa en Foro Penal y ya volvemos con las conclusiones de este tema tan interesante para todos. Estamos de regreso en Foro Penal en La Voz del Derecho y efectivamente mirando y revisando todo este aspecto de la incidencia que pudiera tener en determinado momento la imposición o la incorporación del instrumento punitivo de pena capital en nuestro sistema, pues obviamente eso genera una cantidad de dificultades, digamos, no solo frente al mismo instituto en cuanto a las reservas que cada cual pueda tener en si es viable de que el Estado pueda disponer de la vida de otra persona, no, sino además, digamos, por las consecuencias frente a un modelo que tiene demasiadas críticas y demasiadas debilidades. ¿Qué sucedería, digamos, frente al error judicial en caso de la aplicación de la pena de muerte? Es decir, eso es una cuestión que hay que revisar. Y lo segundo es que hemos visto que en ciertos modelos donde existe el instituto de la pena de muerte, pues digamos que no es muy recurrible, digamos, a aplicarla. Hay países donde hay una abolición de facto, es decir, está establecida en su sistema jurídico, pero los jueces se rehúsan a darle aplicación precisamente por una cantidad de criterios propios, pues, de la evolución del mismo derecho. Y en los países donde el instituto existe y se aplica, en los de corte occidental, pues hemos visto cómo la pena de muerte pues no es la práctica constante, sino que cuando se condena a pena de muerte a alguien, pues tiene que pasar todo un proceso de recursos, etcétera, etcétera, y generalmente la pena, si se aplica, termina aplicándose pasados 10, 12, 15 años. Entonces, frente
aquellos que han planteado que su incorporación en el modelo podría contribuir a la baja del hacinamiento y a reducir los costos de mantenimiento de los presos por parte del Estado, creo que es un argumento que se cae de peso partiendo, digamos, desde esa perspectiva. Pero hay otra situación que fue planteada precisamente frente a la problemática de hacinamiento, y esa sí quisiera que la miráramos con detalle, y es precisamente la que correspondería a una rebaja de una sexta parte de la pena para los condenados y a la posibilidad de que en ciertos delitos se plantee, donde las personas están siendo procesadas, se plantee la modificación pues, de la medida impuesta. ¿Eso realmente es viable hoy, en pleno siglo XXI, pensar que ante la visita del Papa pues se piense en esta medida precisamente para solucionar de manera transitoria un problema que venimos padeciendo de mucho tiempo atrás, que es el hacinamiento carcelario? Yo creería que, digamos, precisamente en un estado laico como en el que estamos, eso tiene un cuestionamiento, y es precisamente por qué no sucedería lo mismo cuando viene el Dalai Lama, por ejemplo. O sea, ¿por qué tiene que haber, digamos, una adscripción allí del Estado a la religión católica, por más de que sea mayoritaria en Colombia, ¿sí? No todos los colombianos son católicos, eso está claro, ¿sí? Luego, entonces, ¿por qué, digamos, la visita de un papa debería implicar eso? Pero por otro lado hay que mirar pues desde la definición del estado de cosas inconstitucional, como esa reiterada violación de los derechos fundamentales que no puede ser atribuida a ninguna de las tres ramas del poder público en particular. Tenemos una problemática real que se originó en la T-153 del 98 y se iteró en la T-388 del 2013 y de alguna manera subsiste ese problema. Luego, entonces, es un tema humanitario allí. Quizás, digamos, esa sea la razón o la justificación para que pudiera darse un tal proceder. Pero digamos, aduciendo el tema humanitario, precisamente el argumento que se ha esbozado es el del hacinamiento. Es decir, pero realmente debe responder esto para tratar de reducir el hacinamiento, buscar, digamos, un beneficio. Muchos se oponen porque, digamos, el compromiso del Estado pues es también con las personas que están comprometidas con la institucionalidad, es decir, la sociedad, la persona de a pie, el trabajador, el que se mata levantándose a las 5 de la mañana para trabajar y construir un patrimonio y que ve el riesgo de que si esto se aplica ante la salida masiva de personas de la cárcel, pues va a haber de pronto en riesgo su patrimonio. Entonces hay mucha serie de cuestionamientos y han salido obviamente defensores de la medida, pero también críticos, y entre los críticos hemos encontrado, digamos, algunos senadores que uno puede decir pues que son comprometidos con su trabajo legislativo y sus apreciaciones son muy concretas sobre ese particular. Entonces ahí se ha presentado como un roce y debiéramos como mirar si efectivamente podría existir la posibilidad de que se aplicara o definitivamente es inviable, doctor Pablo. Mire, yo creo que realmente no es la solución. Sí, eso es utilizar pañitos de agua tibia, toda vez que el problema no solo radica en que se disminuya determinada población carcelaria o en la creación de nuevos cupos carcelarios. El problema radica es que, digamos, los jueces de Colombia siempre, digamos, aplican la detención preventiva de una manera no excepcional, sino siempre como la regla. Entonces, nada sacamos si un gran porcentaje de los procesados están privados de la libertad con detención preventiva. Nada sacamos si el legislador a cada rato, obviamente como un rechazo a ciertos temas que son sensibles para la sociedad, cree que la solución es la creación de nuevos tipos penales. Nada sacamos si aumentamos las penas, eliminamos los subrogados penales, eliminamos, digamos, los requisitos para que la gente pueda gozar de su libertad. Entonces, pensar que por la visita papal, no sé cuántas personas, 10.000, 15.000 personas van a salir, ¿eso va a ser la solución? Eso no es pensar de forma muy simplista. O sea, yo creo que realmente son varios factores que permiten que cada día más se incremente la población carcelaria.
Y si no nos quitamos esa idea de que el derecho penal es la solución, de que la cárcel es la solución, que la solución es la creación de nuevos tipos penales, echarle cárcel a todo, pues siempre vamos a tener el problema del hacinamiento carcelario. Y sobre todo, si siempre se utiliza la detención preventiva como solución en el transcurso de un proceso penal. Bueno, fíjense que no hace mucho hubo una reforma precisamente que modificó los criterios para la imposición de la medida de aseguramiento de privativa de la libertad, y yo creo que en eso se ha venido mejorando, ¿cierto? Pero digamos que si bien la solución no está ni en el derecho penal, ni en la aplicación de la creación de nuevos delitos, ni de nuevas penas como la pena de muerte, ni en beneficios por visita papal, ni siquiera en modelo, en aplicar esas teorías existentes frente al modelo de resocialización. Digamos, si allí no está la solución, ¿en dónde está la solución para el hacinamiento? Es decir, porque el problema es evidente, no hay infraestructura carcelaria y la población crece. Y la población crece no porque sea el resultado de una mala aplicación del derecho o del crecimiento o el aumento de conductas delictivas que tienen pena privativa de la libertad, sino de una consecuencia social frente a una serie de fenómenos propios precisamente de un sistema diseñado de una manera que hace que efectivamente día a día haya más necesidades, haya más inequidad social, haya más injusticia social, haya una cantidad de problemas que terminan generando la comisión del delito. Entonces, ante esos evidentes problemas que tenemos, que no podemos solucionar de un día para otro, que requieren de toda una reingeniería política y social a efectos de poder, digamos, encontrar una sociedad mucho más justa y mucho más equitativa, ¿cómo podremos atender una necesidad inmediata que es precisamente el del hacinamiento? Vamos a tener demanda constantemente de población que requiere tratamiento carcelario. Entonces, ¿cómo atendemos esa problemática? Para cerrar el programa, doctor Julio César, doctor Pablo César, hoy tengo a los dos Césares acá, entonces por favor una solución inmediata, a ver si alguien nos escucha y de pronto la recoge y dice por ahí es el camino. Yo pensaría, y últimamente que he estado tan, digamos, tan incurso en la lectura de la justicia transicional, hay casi que un estadio superior a la justicia transicional y es la justicia transformadora. Un concepto, digamos, que se está manejando precisamente en ciertos países por ejemplo, en Irlanda del Norte se está hablando mucho de este concepto, de alguna u otra manera como para superar, digamos, los problemas sociales, puesto que, digamos, una verdadera política criminal debe implicar varias políticas sociales, ¿cierto? Que digamos, ataquen varios frentes que prohigen la delincuencia. Y ustedes dirán, pero bueno, no toda la delincuencia, digamos, es contra el patrimonio económico, contra la libertad, integridad y formación sexuales, ni contra la integridad personal, sino que hay delitos precisamente económicos, lo que llaman, digamos, los doctrinantes el white collar crime o el crimen de cuello blanco, ¿cierto? La criminalidad económica. Luego, entonces sí que hay que repensar de alguna manera el sistema, pero no solo desde la parte política, sino desde la parte incluso económica, ¿sí? O sea, el reto de consolidar una verdadera democracia pasa precisamente por una economía política distinta. O sea, el tomarnos el Estado Social de Derecho en serio implicaría de alguna manera solucionar, mitigar ciertos problemas que aquejan a la población y pueden verse reflejados precisamente en esa delincuencia. Doctor Pablo. Bueno, yo creo que la prevención y el cambio de cultura, creer en la idea de que la vida se debe respetar, creer en la idea de que los recursos públicos son sagrados, creer en la idea que cualquier acto de corrupción obviamente genera pobreza, obviamente genera una destrucción social. Entonces, aparte, digamos, de la aplicación de cualquier teoría jurídica, cualquier teoría desde el punto de vista de la criminología, etcétera, etcétera, yo creo que también debemos apostarle a la gente en el sentido de que debemos cambiar de cultura, debemos cambiar de pensamiento, en el sentido de que realmente los bienes jurídicos que son protegidos por el derecho penal deben ser sagrados, ¿sí? Y sí creo que si algún día llegamos a ese nivel de conciencia, ¿sí? De conciencia social, pues de pronto los índices de criminalidad podrán bajar, porque Colombia es así y otros países de Europa no son proclives tanto al delito. No sé, creo yo que es algo de cultura, es algo de transformación, es algo de creer en un ideal.
de pronto son problemas también de que hay más equidad social, ¿no? También. Hay más justicia social. Oportunidades económicas. Hay más presencia de Estado. Entonces, educación. No estamos diciendo que en esos países no existan problemas sociales, de indigencia inclusive, o otros factores, o de pobreza, o de ausencia de posibilidades frente a ciertos sectores para ser útiles dentro de la sociedad. Pero digamos que en los países de América Latina, no sé por qué razón, digamos, la tendencia siempre es a que existan demasiados factores de inequidad social. Y en eso, pues obviamente, la cuestión influye digamos, en el incremento de la criminalidad. Sí, doctor Julio César. Yo quería decir una última cosita, y es precisamente en el momento en que nos encontramos como sociedad tratando de ingresar a un posconflicto, que sabemos que todavía no estamos en él completamente. Yo creo que uno de los grandes retos de nuestro Estado es precisamente llegar a todas las regiones que no ha llegado a lo largo de su historia. El abandono estatal ha prohijado muchas de las formas de criminalidad organizada, de subversión, y por lo tanto, digamos, una de las formas reales para tratar de acotar esa criminalidad es precisamente la presencia del Estado, pero no solo la presencia del Estado a nivel policivo o militar, sino de instituciones sociales, digamos, de bienestar, ¿sí? De lo que los anglosajones llaman el welfare, ¿cierto? El bienestar social, todo eso que de alguna manera nosotros consideramos como los derechos de segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales, garantizarle a todos los rincones de la población, ahora sí, digamos, que tengan salud, que tengan educación. Y ese es el gran reto del posconflicto, porque realmente el posconflicto no es simplemente desarmar una guerrilla, sino repensarnos como sociedad, y ahí es donde viene el concepto de justicia transformadora, de una justicia que realmente piense la sociedad para consolidar una verdadera democracia. Sí, y efectivamente, pues aplicar los criterios propios que la criminología ha establecido para efectos del tratamiento penitenciario, ¿no? Prevención, digamos, la reeducación del interno, pero esto tiene que ir acompañado obviamente de que ante el aumento o ante el incremento, porque así se cumpla con las teorías establecidas para la resocialización, tal como lo plantea Raúl Zaffaroni, es decir, que se cumpla con todos esos aspectos propios de la... No de socialización, como le llaman. No, de la prevención especial, que incluye la resocialización, la readaptación, la reeducación y la rehabilitación en una prisión. Si no hay, digamos, ante una demanda evidente, si no hay una política de Estado seria en crear establecimientos adecuados, acondicionados y con toda la infraestructura propia para atender este tipo de población, pues nada se logra hacer con la aplicación de modelos propios dirigidos precisamente a crear una mejor persona. Y bueno, yo creo que con eso podemos concluir esta emisión de Foro Penal. Muchísimas gracias, doctor Pablo César Ospitia, por su colaboración, por sus aportes, por sus planteamientos. Igualmente, doctor Julio César, por continuar siendo miembro de esta constante gesta por tratar temas relacionados con el derecho penal. Usted es un enamorado del derecho penal, eso se le nota. Y a la doctora Carolina Gutiérrez de Piñeres, quien también ha hecho posible precisamente que estemos en esta línea de discusión sobre asuntos relacionados con el derecho penal. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima ocasión. La Voz del Derecho presentó Foro Penal. Condujo Sergio Reyes Blanco. Una presentación de La Voz del Derecho.